Iglesia, levántate y camina. Misión es otra de las palabras claves de ese tiempo sinodal. Estamos llamados a levantarnos y caminar juntos hacia la misión para que otros conozcan, amen y sigan a Jesús en su camino. Si nuestras debilidades y pecados como iglesia no nos dejen tirados en el camino, sino que nos encuentren caminando para seguir anunciando el Evangelio a tiempo y a desatiempo. Señor, ayúdanos a sacudirnos el polvo de la mediocridad para caminar juntos, evangelizar sintiéndonos hermanos. Abre nuestros oídos para que escuchemos tu llamado a sostenernos juntos. Así otros no caigan o nosotros no caigamos. Concédenos un espíritu misionero que no se caiga ni se detenga en el camino de anunciar a otros tu buena noticia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, a pie de la cruz. Amén, Jesús. Bien, hermanos y hermanas de la esquina de la municipalidad, por favor, ya que sea el sector Río Blanco, va a continuar el sector Pagastut. Por favor, hermanos y hermanas, el sector Pagastut ya se puede cambiar a Escuchamos cómo se van organizando allá en el desarrollo del cortejo procesional. Y nosotros compartimos con ustedes la reflexión correspondiente a la 9ª estación. Jesús cae por tercera vez. Y surgen algunas preguntas interesantes. ¿Por qué la religión cristiana establece en el camino a la cruz una tercera caída? ¿Qué quiere indicar? ¿Acaso la debilidad de Jesús? ¿Un aumento del dolor de la pasión? ¿Una llamada a que el cristiano que camina con Jesús siempre está en peligro de caída? Pues no. Hasta 7 veces al día cae el justo, dice la Escritura. Esta última pregunta es la que más nos ha de interesar. Caminar en el cristianismo es caer y levantarse. Y siempre podemos levantarnos, por muy débiles que seamos, por muy dura que sea la caída de la que es difícil levantarse, mas no imposible, es la del que se creía seguro con fuerzas suficientes, sin necesidad de nadie para superar los obstáculos, los empujones que nos da la vida.
Somos cristianos en la medida que pecadores que se levantan una y otra vez. La alegría en el cielo no viene de no caer nunca, sino de caer y levantarse. Una tercera caída en la estación nos ayuda a reflexionar a que también somos seres humanos débiles, pero estamos hechos para superar cada uno de estos obstáculos y continuar nuestro camino. Estamos hablando y reflexionando propiamente sobre nuestra fe cristiana. Y es que no falta el ser humano que señala y dice: aquel va a la misa, aquel comulga, él tiene responsabilidades en la iglesia, es miembro de la directiva y tiene sus defectos. Pues a eso es a lo que nos lleva la reflexión de la novena estación. No tengamos miedo a asumir responsabilidades en la iglesia porque somos seres humanos imperfectos y porque pensamos que vamos a fallar. Somos seres humanos y fallamos y caemos, pero estamos hechos para levantarnos. Es la reflexión que nos ayuda esta novena estación. Nancy Espinosa tiene más acotaciones al respecto. Jesús cae por tercera vez, no solo cargando con el peso de la cruz, sino con el peso de la humanidad entera por amor hacia nosotros. Ya lo decía Alfredo, muchas veces como seres humanos caemos, muchas veces perdemos nuestra fe por las circunstancias que pasamos en esta vida. Pero sin embargo, nuestro buen Dios nos ha demostrado y nos demuestra en cada palabra de que nos tenemos que levantar de nuevo, de seguirlo buscando, de seguir siendo más fuertes. Todos tenemos errores, todos cometemos algún pecado y por eso muchos de nosotros no nos animamos a tomar un ministerio. Muchos decimos: me van a señalar, me van a decir, él hace esto, ella hace esto. Pero desde lo interior de nuestro corazón buscamos una convicción, buscamos un cambio en nuestra vida personal y también como familiar. En muchas ocasiones encontramos esos tropiezos, esos altibajos que la vida nos da. Pero sin embargo, a través de la oración, a través de la meditación, nos volvemos a levantar, profe. En esos momentos siempre nos dicen: no vas a poder. Siempre encontramos la negatividad de las personas, pero primordialmente está en nuestro corazón en volvernos a levantar y buscar una convicción para nuestra vida personal, como espiritual, como familiar, como también ante la sociedad, demostrando de que sí se puede ver un cambio, de que sí podemos ser mejor persona todos los días. Efectivamente, el caminar en la iglesia cristiana no significa pues que es una vida llena de flores o, como bien se dice el mensaje por ahí, color de rosa. La vida del pueblo cristiano es una vida que se somete también a esos momentos difíciles de perseverancia y de mucha fe, sobre todo. Quizá la diferencia acá de un cristiano y el de no cristiano es que el cristiano reconoce sus faltas, reconoce cuando ha fallado y cuando ha caído. El del no cristiano se vuelve un estilo de vida y una costumbre de vivir, ya todo es normal. Sin embargo, también todos pues somos llamados a esa vida, a la santidad, como lo han llamado nuestros guías espirituales de la Iglesia Católica. El llamado de cada uno de nosotros es el camino a la santidad, el camino a ser mejores cada día.
Y efectivamente hoy, representado en estas 3 caídas de Jesús, el llamado a corregir, a caerse y a levantarse cotidianamente. Algo importante que debemos destacar es que el hecho de que se nos motive con estas reflexiones bíblicas, que el camino del cristianismo no es perfecto y que incluso se nos permite caer y levantarnos. Eso no significa que también como seres humanos nos sintamos con la libertad y caigamos en el libertinaje de decir, bueno, soy cristiano imperfecto y puedo caer y volver a levantarme. Tampoco es ese el detalle. Nosotros debemos permanecer firmes en nuestra lucha de querer hacer las cosas en la medida de lo posible lo mejor. Y si las circunstancias y el camino nos llevan hacia las debilidades y a las caídas, pues que sea por cosas de fuerza mayor, que no sea por voluntad propia. Y son las reflexiones que vamos obteniendo con base a las lecturas que estamos realizando y lo que escuchamos en el desarrollo de este Vía Crucis que va avanzando hacia su camino de regreso a la iglesia. Y son momentos propicios también en los que nosotros, como conductores de esta transmisión, vamos a ir comentándoles principalmente en la voz de José Pérez Alvarado, que trae ya su libreta con los apuntes respectivos para compartirles a ustedes la reflexión sobre lo que se viene en el interior de la iglesia al momento que el cortejo procesional ingrese. Los que ahora están participando, los que ahora acompañan directamente y físicamente, pues tendrán un momento de descanso porque el cuerpo se agota y luego se vendrá la celebración. Pero mientras tanto vamos a escuchar a continuación el audio ambiente. Oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Ya en el Calvario, antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que había ser justiciado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez, conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadez. Algunas de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repartieron. Palabra del Señor. Reflexión. En un acto de humillación extrema, queda totalmente expuesto, sin túnica o manto, quedó desnudo, solo lo cubría la sangre que brotaba de sus heridas. San Pablo dirá en su himno que Cristo al venir a este mundo se despojó a sí mismo y tomó la forma de servidor. La Iglesia en este tiempo sinodal está invitada a despojarse de aquello que no ayuda o anima a la misión, a despojarse de aquello que no le permite ser reflejo de Cristo, a despojarse para convertirse en una iglesia pobre y para los pobres. Con la túnica del
de la que despojaron a Jesús, los soldados quisieron dividir en 4 partes y repartirla entre ellos. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, pero finalmente la sortearon dejándola intacta. La tradición de la Iglesia ha visto en esta imagen de la túnica sin romperse el símbolo de la unidad de la Iglesia, unidad que es el don de Dios y que se logrará con la paciencia, perseverancia de actos de misericordia, clima de reconciliación, perdón mutuo y trabajo sinodal. Jesús, ayúdanos a despojarnos de lo superfluo para compartir nuestros bienes con los más necesitados. Queremos ser una iglesia que al caminar juntos aprende a vivir la comunión de bienes. Queremos ser una iglesia pobre y para los pobres, una iglesia despojada de ambiciones de poder, que no quiere ser capataz en la fe, sino compañera de camino para ayudar a la fraternidad universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como al principio y por los siglos de los siglos. Jesús, pequé, ten misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. En la 10ª estación Jesús es despojado de sus vestiduras. ¿Por qué el evangelista Juan relata con minucia cómo Cristo fue despojado de sus vestidos y se las reparten y rifaron la túnica? Lucas y Marcos lo hacen de manera más concisa para entender que se realizaba lo que el Salmo 22 anunciaba como profecía, como apunta Juan. Mateo, en cambio, nos dice que el manto se lo quitaron al comienzo de su caminar al Gólgota. La desnudez es el signo de que Jesús ha quedado en su desnuda humanidad, sin tener nada, solo lo que es. Un ser que se realiza en su interior, en sus sentimientos, en su finalidad al Padre, en su amor a los hombres. Pero ese es el interior, lo que define al ser humano, lo que es, no lo que se tiene, de lo que tiene, incluso de la ropa. Puede ser despojado, pero se es en el interior. Sin vestidura se percibe mejor la grandeza, el hombre perfecto y perfecto hombre que fue Jesús. Nosotros nos apegamos con frecuencia al tener vestidos, honores, aplauso social, medios para la vida cómoda, que tantas veces nos distraen de cultivar nuestro ser, nuestros sentimientos, intereses, deseos, motivaciones hondas, que es donde está lo que somos y donde se encuentra Dios.
Es importante ir confirmando que cada una de las estaciones nos dejan una enseñanza importante. En el caso de la 10ª, donde Jesús fue despojado de sus vestiduras, nos concluye que más importante es lo que tenemos en nuestro interior que en nuestro exterior. Muchas veces nos sentimos mal porque nuestra ropa no es de tal color, o porque no es de tal calidad, o porque no le llegamos al estilo de vida a otras personas. Pero esta 10ª estación nos recalca que lo más importante es lo que tenemos en nuestro interior. El Vía Crucis continúa su trayectoria, su transcurso, y ha recorrido el Vía Crucis este día Viernes Santo en Sacapulas, el recorrido tradicional, que es el de la vuelta que se le da casi todo al municipio, el circuito cerrado, si lo queremos llamar así. Es su trayectoria en la calle principal, posteriormente conocido así en el municipio de Sacapulas como la calle 8, para bajar por allá en una de las capillas y entrar, dicho así, en la parte de atrás de la iglesia católica. Ese ha sido el recorrido. Y justamente observamos una de las bellas imágenes ya de este cortejo procesional, bastante agradable, por cierto, y ahí captando las cámaras de Tucal Radio y Santo Domingo FM, que por cierto se nos ha ido también por alto de una manera consecutiva. Saludar a todas las personas quienes se encuentran en los 5 sectores de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Sacapulas, observando quizá a través de las distintas plataformas digitales de Tucal Radio, o seguramente también escuchando a través de la frecuencia de 90.7 FM Santo Domingo Radio. Hoy hemos llegado a la 10ª estación, donde Jesús es despojado de sus vestiduras. Nos encaminamos ya a la solemnidad de la celebración también de las 7 palabras, acto que se desarrolla allá en el interior de la iglesia parroquial. Ya seguramente, si el tiempo no nos falla, alrededor de 1:30 más o menos estaremos ya con esta actividad que se desarrolla los días Viernes Santo. Dejamos con la estación número 11 en esta ocasión. Sea el mundo. Y lo crucificaron, dice, escuestamente los evangelistas. Habían llegado el momento terrible de la crucificación, y Jesús fue fijando de la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban de las manos y los pies. Llegaron a la cruz en lo alto. El cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a la mitad del palo, vertical en la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús. Pusieron el título o causa de la condición: Jesús de Nazareno, el rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. San Marcos 15:21. Reflexión. En la cruz de Jesús coinciden la muerte y el triunfo, la humillación y la exaltación, el abajamiento y la glorificación.
en la cruz levantada con nuestro Salvador sufriente, encontramos la contrapropuesta a esta actualidad que nos invita a pretender ser el centro de todo. En ella encontramos cómo vivir la misericordia cada día propia y hacia el hermano que camina cerca nuestro. En la cruz levantada en alto con Jesús crucificado, podemos contemplar a los crucificados de hoy, víctimas del odio, abuso, violencia, ambición económica. Contemplar al crucificado de ayer nos compromete como Iglesia a acompañar al crucificado de hoy en su situación de cruz. Señor, te vemos en lo alto de la cruz sufriente, que con solo verte en esa cruz elevada podamos reconocer que Dios nos llenará desde dentro el vacío, el dolor y la desesperanza, y será en nuestros corazones un combustible para que este cambio sinodal que tanto deseamos sea real y se pueda proyectar en el tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes luego de verte y ser capaces de buscar a los crucificados de hoy, acompañándolos en su cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Bendita, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, a los dolores de su Santísima Madre, triste, afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. En la 11ª estación reflexionamos que Jesús es clavado en la cruz. Durante este tiempo, específicamente la entrega de Jesús en la cruz, llega el momento de la muerte de Jesucristo especialmente. Y con ello la pronunciación de las 7 palabras. Es la denominación convencional de las 7 últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión antes de morir, tal como lo recogen los evangelios canónicos. Los 2 primeros, el de Mateo y el de Marcos, mencionan solamente una de las frases, que es específicamente la 4ª frase que Jesús recita. El de Lucas relata 3, la 1ª, 2ª y 7ª frase. El de Juan recoge las 3 restantes, la 3ª, 5ª y 6ª frase.
No puede determinarse su orden cronológico, pero es especialmente las 7 frases últimas de Jesús antes de morir. La solemnidad que se vive dentro de la Iglesia Católica es de que después del recorrido de este Vía Crucis se celebran las 7 palabras. Hacemos un recuento de estas 7 palabras o 7 frases tomadas de los evangelios ya mencionados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. La segunda frase: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. La tercera palabra de Jesús, en este caso, la tercera frase: mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dijo también al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 19, versículo 26 y 27. La cuarta frase es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34. Quinta frase: tengo sed. Juan 19, 28. Todo está cumplido. Sexta frase: Juan 19, 30. En la séptima frase es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. 7 frases como la última conversación de Jesucristo con el Padre y la encomendación sobre todo de Juan, su hijo, su discípulo amado, y de María, que ya hace la recomendación para que ambos se cuiden desde un enfoque cristiano de esa época. Este acto de la recomendación de Juan a María y de María a Juan debía de ser así. Jesucristo sabía que en esa época una mujer viuda y sola no era respetada por la sociedad. José ya había fallecido y María ya únicamente tenía a Jesucristo su hijo, quien fallece en la cruz. Por lo tanto, María iba a quedar viuda totalmente, ya no debía de ser respetada en la sociedad. Por eso Jesús, en su amor de hijo, hace esa recomendación para que Juan, el discípulo amado, sea quien proteja a María ante el machismo de aquella sociedad. Y así como lo decía profe José, y en su debido momento lo hacía mención, en donde mencionaba de que hoy en día las mujeres ya tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos, donde también tenemos la participación ante la sociedad. Ya se hizo a un lado el machismo, ya donde podemos ver también que las mujeres ya ellas toman sus propias decisiones, quizás en el ámbito laboral, estudiantil, ya ellas también deciden qué camino tomar, hacia dónde ir. Y podemos observar también en las imágenes a tantas mujeres que han dejado el hogar. Llevan también en sus hombros una penitencia, llevan junto a María, quizás llevan algún dolor en su pecho, quizás estén pasando por algún problema, alguna dificultad.
y donde ellas toman su cruz. Ya lo decía Alfredo, no con la necesidad de decir soy pecador, sino también con la necesidad de pedir también por las demás personas, por pedir quizás por alguna madre que esté pasando una pérdida de su hijo, o por una madre que está implorando por su hijo o su hija emigrante, que también está pidiendo por la sociedad, por el mundo entero, y por qué no decirlo, que también lo están pidiendo por el medio ambiente. Ya vemos que se ve sus rostros agotados, cansados, pero sin embargo, en lo más profundo de su corazón llevan esa satisfacción, esa alegría en decirle a María: voy tomada de tu mano, viviendo ese calvario. Quizás algún hijo o una hija que esté perdido, y de nuevo lo vuelvo a repetir, esté perdido en algún vicio, esté perdido en el mal camino. Pero muchas veces, como madre de familia, en la intercesión de nuestras oraciones decimos y pedimos siempre por la vida de nuestros hijos. Pedimos por aquellos niños, aquellos jóvenes que sufren de hambre, pero sobre todo sufren espiritualmente porque se abocan más a los vicios. Pero en cada una de las plegarias, cada una de las oraciones que se realizan, siempre está en la vida de nuestros hijos, siempre está en la vida del ser humano, siempre está en la vida de todos aquellos que nos rodean. Había hecho mención hace un momento sobre que en este lapso de la 11ª estación y la 12ª es cuando Jesús es colocado ya en la cruz, es crucificado. Claro que lo decimos como que si fuese un acto muy simple y sencillo, sin embargo es el momento más complicado de Jesús después de haber sufrido toda la trayectoria. Ha llegado ya al lugar acordado por los romanos y es crucificado. Viene ya lo último que Jesús pudo haber vivido, y hablamos especialmente de las 7 palabras, las 7 frases. La primera hacía mención sobre la oración específicamente de Jesús. Creo que es algo que vamos a ir mencionando después de esta estación. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Desde la crucifixión hasta la muerte, transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísima enseñanza para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron un ultraje escarnio contra el crucificado. Poco después, ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: mujer,
ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tiene a tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En Jesús muerto en la cruz, Dios ha querido reconciliar a la humanidad con Él. Por eso estamos llamados a dejarnos reconciliar por su amor y su misericordia demostrada en el extremo de la muerte en la cruz. Por eso, nadie está excluido de la misericordia de Dios por la muerte redentora de Jesús en este tiempo de sínodo que queremos trabajar para quienes se han alejado, puedan volver y experimentar que la Iglesia es una comunidad de puertas abiertas, como el corazón de Jesús que nos atrae hacia Él, diciéndonos, vengan a mí. Jesús, con su muerte en cruz, se une a la experiencia de soledad y abandono que viven millones de personas en todo el mundo. Su grito es el de ellos. Es preferible acompañar en silencio que dar una respuesta superficial. La propuesta del sínodo nos recuerda que tenemos que caminar juntos y para ello debemos incluir y estar presente en los que sufren abandono o soledad. ¿Cuántas veces nos sentimos solos en el dolor? En el silencio de tal entrega podemos oír el clamor de aquellas personas de nuestro barrio, comunidad que están solas y necesitan de nuestra entrega. Jesús, no es fácil imitar tu manera de entrega. Te pedimos poder entregar la vida en el amor como tú. Tu entrega, sacrificio y desprendimiento fue lo que nos unió al Padre. El sínodo nos pide entregarnos participando para vivir la comunión y misión. El sínodo nos invita a que cada uno desde su vocación como laico, laica, consagrado, consagrada, sacerdote, matrimonio, familia, podamos entregarnos como Jesús e invitar a quienes se han alejado a volver a ser comunidad caminando juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo.
como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Viene la parte final ya de este recorrido, de este Vía Crucis del Viernes Santo. Y de verdad que para nosotros siempre es un honor y un privilegio el poderles acompañar a cada uno de ustedes. Gracias a toda la audiencia. Ir haciendo estos relatos, las reflexiones y todo lo que representan estos escenarios de las 14 estaciones. Les mencionaba hace un momento de que son 7 frases, 7 palabras de Jesús desde su crucifixión hasta la expiración, dicho de otra manera, su muerte. La primera frase es la oración que ofreció por los culpables de darle muerte. Se puede interpretar como una oración dirigida a los judíos, a los soldados romanos. Ambos o genéricamente a la humanidad entera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una oración ofrecida de los labios de Jesús por los que eran culpables. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta de Cristo a la súplica. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, del ladrón arrepentido. Con ello se interpreta que le asegura la salvación, sin que para ello haya obstáculo en sus pecados anteriores, sino que por la fe que ha puesto en Jesucristo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Una primera señalización que ve este pasaje en sentido ético y social es: Cristo entregó el cuidado de su madre al discípulo amado, cumpliendo elementalmente el deber filial, el amor filial. Se ve la enseñanza de atender las cosas del reino, a las que Él es enviado. Juan, sin desatender las responsabilidades asignadas desde antes. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y le entendemos, pero primeramente lo haremos con los que amamos y con los más cercanos. En Jesús descansaba el deber de cuidar a su madre, que se supone viuda en esos momentos, sino tenía otros hijos. La problemática ausencia de hermanos de Jesús. Se entiende que su único hijo le encomienda al discípulo amado, dándosela por madre. Ese acto recíproco se interpreta como demostración de lo que no solo hay que recibir amor, sino saber darlo sin importar las circunstancias. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparece en el Evangelio
En el Evangelio de Mateo, según la interpretación tradicional, Jesús estaría recitando el Salmo 22, que empieza precisamente por esas palabras. Para la teología, Jesús se ha entregado libremente al sacrificio por la humanidad. Y en su naturaleza humana se siente abandonado, como había expresado en el Getsemaní. Él es el siervo sufriente de Dios, pero finalmente acepta el sacrificio. El sufrimiento de Cristo simboliza también el sufrimiento del ser humano, aún en la mayor de las dificultades. En la cuarta palabra también es la representación de la entrega total de Jesús y la aceptación de la muerte en cruz. Tengo sed. En esta quinta palabra se interpreta como expresión de dos tipos de ansias de Cristo en la cruz. En el primer término, de la sed fisiológica, uno de los mayores tormentos de los crucificados. En el sentido alegórico, como la sed espiritual de Cristo, de consumar la redención para la salvación de todos, cuando con la estructura del cuarto evangelio y evoca la sed espiritual que Cristo experimentó. En la sexta palabra, todo está cumplido. Muy a menudo se cita este texto, pues se ha convertido en un verdadero mensaje literario. Esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle su misión, y la culminación del programa de su vida, cumplir la Escritura haciendo siempre la voluntad del Padre, más que una palabra de agonía, es de victoria. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la última frase que se atribuye a Jesucristo y se interpreta como un ejemplo de la confianza que debe tener un cristiano ante la entrada en el mundo espiritual. Las 7 palabras que Jesús menciona desde la cruz, la victoria de Jesús sobre la muerte, la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre todo la entrega de la vida del hombre justo, del hombre santo, para redimir la vida de los demás. Llegamos en este momento del Vía Crucis, en ese momento solemne, considerando personalmente que es el momento en donde se valora todo ese caminar de Jesús, llegar a la cima. Y justamente, literalmente es así, llegar al Calvario y cumplir la misión que se le ha encomendado.
estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el Evangelio según San Juan. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos. Estos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz. Desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies y con todo miramiento le descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal en el cuerpo sin vida de su hijo. Palabra del Señor. Reflexión. Jesús bajado de la cruz y puesto en las manos de su madre, nos invita a mirar cómo la Iglesia en este tiempo sinodal está llamada a ser una madre que con sus brazos amorosos y tiernos quiere recibir a quienes sufren las consecuencias de la cultura de la muerte. La Iglesia está llamada a ser esas manos que reciben con la esperanza de que de esa cultura de la muerte se pueda ayudar y resucitar. En la 13ª estación, Jesús es bajado de la cruz en manos de María. Tras la muerte de Jesús, el protagonismo pasa a María. Ella lo tuvo de niño en sus brazos, sin entender el misterio de su presencia, guardando lo que sucedía en su corazón. Lo vuelve a tener en brazos, cansados por la vida, pero ya sin vida precisamente. Es el momento de amigos y seguidores de Jesús de intervenir sin enfrentarse a las autoridades que ya habían realizado su misión criminal. No existe más que la inquietud de ¿qué hacemos ahora con este cuerpo? ¿Quién no ha pasado por la experiencia de tener bajo su mirada a alguien que se ha amado, pero ya sin vida? La muerte
con su fuerte presencia nos descoloca muchas veces. ¿Cómo vivir sin Él?, se preguntarían sus discípulos, sus amigos y amigas de Jesús, de María. ¿Ha sido un fracaso todo? En la nada ha desembocado aquel éxito popular de Galilea. El cariño que hacía o tenía a los apóstoles había manifestado también. ¿Es el fin? No pocas veces nos hemos podido ver en situaciones semejantes cuando se han venido abajo nuestros hondos intereses o han desaparecido de la vida personas que daban sentido a la nuestra. Cuando lo que tenemos en brazos, como María a Jesús, es el fracaso o la desolación. ¿Dónde la esperanza? Nos cuesta encontrar algo más allá del dolor, que hay razones para seguir adelante, que aún podemos amar y por eso vivir. Es la interesante reflexión que nos deja la 13ª estación, cuando Jesús es bajado de la cruz y es puesto en manos de María. ¡Cuánto dolor en un ser humano! ¡Cuánto dolor en una mujer al tener en sus brazos a un hijo ya fallecido! Hasta este momento a María le costaba interpretar y entender lo que se venía, porque incluso a ella le costaba comprender muchas de las situaciones que sucedieron a lo largo de la vida de Jesús. Y estos momentos nos ayudan a poder compartir con ustedes reflexiones, principalmente del sentimiento de una mujer. Así es, Alfredo. Ese momento en que meditamos como mujeres, como madres de familia, ese dolor que vivió María, ese calvario, ese sufrimiento que pasó en ese momento en donde ella vio crecer a su hijo y sobre todo vio morir a su hijo. Vio que él entregó su vida por el ser humano, por la humanidad. Es así como las madres de familia que quizás estamos pasando o están pasando alguna dificultad, algún hijo, alguna hija que se encuentra postrada en cama. María, la mujer más privilegiada entre todas las mujeres, ella tampoco fue librada del dolor ni del sufrimiento. Hoy en día, ¿cuántas madres sufren por el hijo que murió? Por un hijo perdido en los vicios, por un hijo que está en un hospital, por un hijo que está en una cárcel, por un hijo que no obedece, por un hijo que rechaza a Dios, por un hijo secuestrado, por un hijo que sufre depresión. ¿Por qué no decirle, perdón, oh Dios mío, te pido que seas tú, que acabes esa maldad que hay en cada corazón? Por la intercesión de nuestra Madre María, nos regale un corazón nuevo, una convicción a lo largo de nuestra vida. Y así como vemos sufrir a nuestra Madre María al ver a su hijo ya en brazos, pero ya muerto, ella sufre ese dolor, esa pena, pero sin embargo con la fe y esperanza de que en algún día se reencontrará con él. Perdónanos, Madre Purísima, que hoy en día causamos tanto daño. Hoy en día vivimos del egoísmo, vivimos de la vanidad y sobre todo vivimos alejados de tu Hijo. Te pedimos que hoy nos ayudes a cambiar esa necesidad, que nos ayudes a cambiarnos espiritualmente para seguirte buscando
y sobre todo te pedimos por las madres afligidas. Estamos ya en la parte final de nuestra transmisión. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por estar en plena sintonía de este recorrido del cortejo procesional. Han transcurrido ya varias horas y seguramente allá en el interior de la iglesia parroquial, básicamente también ya los preparativos para la celebración de las 7 palabras, que ya es lo último que se desarrollará previo a la tarde del Viernes Santo. Durante estas estaciones se han vivido diferentes reflexiones que nos han llevado quizá a meditar